profesora, el día de hoy voy a hablar acerca de una guerra que duró 45 años y empezó justo un año después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y me refiero a la Guerra Fría, que empezó desde 1946 hasta 1991, o sea, básicamente 45 años. Antes de empezar con lo que fue la Guerra Fría, quisiera retornar un poco para saber cómo es que más o menos ha empezado. Si bien sabemos, Estados Unidos y la Unión Soviética, para que termine la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que estar en una alianza para que puedan vencer al régimen nazi. Y una vez ya que fue vencido Hitler, la alianza de estos dos países pues terminó. Cuando Joseph Stalin, presidente de la Unión Soviética, empezó a expandir su doctrina comunista por toda Europa Oriental, mientras que Harry Truman, presidente de Estados Unidos, empezó a ayudar económicamente a reconstruir a toda Europa Occidental. La Guerra Fría fue básicamente una tensa relación ideológica entre estos dos países, y me refiero a que fue tensa ya que a pesar de que estos dos países se declararon enemigos, nunca entraron en una guerra directa. Se trataba solamente de enfrentamientos tecnológicos, sociales, políticos y sobre todo pues ideológicos. Es más o menos para ver quién era el país que influenciaba más en otros. Estados Unidos y la Unión Soviética eran considerados superpotencias nucleares del siglo XX, por lo cual si es que entraban en una guerra podrían haber causado la extinción de toda la humanidad. Y es por eso que se creó la Cumbre de Ginebra en 1955, en el que Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Francia hicieron las bases para una coexistencia pacífica, en el que Estados Unidos y la Unión Soviética entraron en un acuerdo para que comunistas y capitalistas puedan coexistir y así evitar un conflicto mundial. En 1956, el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, nacionalizó el Canal de Suez, que es una vía de navegación situada en Egipto que unía el mar Mediterráneo con el Mar Rojo, que permitía cortar las rutas de comercio marítimo entre Europa y el sur de Asia y así evitar rodear el continente africano. En 1955, el mismo presidente Nasser, presidente de Egipto, acudió a Estados Unidos para que le financie la construcción de la presa de Asuán, por lo cual lo iba a hacer, pero con la condición de que apoye su modelo económico capitalista, por lo cual el presidente de Egipto no aceptó y buscó y encontró la ayuda que necesitaba en la Unión Soviética, que sí financió su represa. Y ahora hablaremos de algunos momentos de tensión ocurridos durante la Guerra Fría. Primero está el que ocurrió en octubre de 1962, en el que Estados Unidos descubrió que en Cuba había bases de misiles nucleares y armamento de procedencia soviética, y a este suceso se le llamó como la crisis de misiles en Cuba, en el que John Kennedy, el presidente actual que era en esa época, al descubrir esto, decretó un bloqueo naval a Cuba, advirtiendo que los buques soviéticos con dirección a la isla debían retirarse o de otro modo abstenerse a ser atacados. Nikita Khrushchev, que era líder soviético de esa época, cedió y las bases militares soviéticas fueron vaciadas, con la condición de que Estados Unidos también retire sus instalaciones de misiles. Y también ocurrió lo del muro de Berlín, que fue construido en 1961 hasta 1986. Que si bien sabemos o recordamos, Berlín, la capital de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, quedó dividida en 4 sectores. Una parte gobernada por la Unión Soviética y otra parte por Francia, por Gran Bretaña y por Estados Unidos. Al lado donde se encontraba la Unión Soviética se convirtió en la República Democrática Alemana y las otras 3 conformaron la República Federal Alemana. Y a partir de 1950 la zona occidental capitalista de Berlín empezó a prosperar económica y socialmente, mientras que el lado soviético del oriente ocurría todo lo contrario, y esto hizo que los berlinenses que vivían en el lado oriente miren al occidente. El 12 de agosto de 1961 se construyó un muro en la línea fronteriza de Berlín, y a este muro se le llamó el Muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989, debido a varias manifestaciones, lograron que se dieran el paso hacia el occidente, y así
destruyeron el muro. Y destruyeron el muro que tanta indignación causaba a los londinenses. Desde 1963, la Unión Soviética atravesó por una crisis económica que lo fue debilitando por su ambición de expandir el comunismo. Y es así que en su lugar se crearon los países independientes. Gracias. A continuación le paso a mi compañera Lisbeth. La era del auge del capitalismo es una historia sobre la desigualdad y el crecimiento económico de todas las personas. Se refiere a un periodo histórico en el que el sistema del capitalismo experimentó un crecimiento económico sin precedentes, o sea, sin dificultades. Este auge, conocido también como el Gran Aceleración, se caracteriza por un aumento productivo y innovación. Bueno, el auge del capitalismo tiene como 6 subtítulos sumamente importantes para entender bien la historia. El primer subtítulo es Los años dorados del capitalismo. En este ciclo, o sea, todas las personas vivieron en buen económicamente. Era un año conocido como los años dorados, o sea, los años de nada de preocupación, todo era bueno económicamente. El crecimiento económico, un crecimiento económico se precedentes impulsado por la construcción de guerras, explotación, innovación tecnológica. O sea, el crecimiento económico ya en los años dorados vino el crecimiento económico, por ejemplo, los autos, las lavadoras, todo tipo de tecnología, los alimentos, pastillas, aumento del nivel de vida. Ya aquí todas las personas ya no se preocupaban por las comidas, así, ellos ya tenían un buen estado de vida, un buen económicamente, ya no se preocupaban nada. Expansión de la clase media. Se produjo un crecimiento en la clase media con un aumento del poder adquisitivo y con un mayor acceso a la educación y a la salud. Acá ya todas las personas tenían el derecho a tener un estudio, ir a un lugar cuando te sientes mal y ya todo era normal. Fortalecimiento del estado del bienestar. El gobierno se implementaron políticas socialmente, garantizado un nivel mínimo de bienestar para la población como seguridad social, educación política y atención médica. Es igual a esto y también a esto, todo está relacionado sumamente. Consejo social. Se produjo un consenso social amplio en el torno del modelo de desarrollo capitalismo como equitativo entre libertad individual y la protección social. Acá ya como que las personas les importaban más, o sea, ponían seguridad para que los cuide. Sin embargo, para saber más cómo terminan los años dorados, estuvo marcado con conflictos de tensiones. También está relacionada con la Guerra Fría, la competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Por la hegemonía mundial generó una constante comienza de la guerra nacional, el clima de tensión global. Las crisis económicas en los años 70 de la década de 1970 marcó el fin a los años dorados, con el inicio de una crisis económica global caracterizada por inflación, desempleo y deceleración del crecimiento económico. Ya acá todo lo que ellos estaban viviendo económicamente bien, ya acá todo se bajó. En resumen, los años dorados fue una época de gran prosperidad y progreso social, pero también tuvieron marcados por conflictos y tensiones. La época dejó un legado complejo, un modelo económico que se había adoptado a las nuevos realistas y desigualdad, la crisis ambiental y la desigualdad económica.
El auge económico estadounidense era individualista el 50% de la prosperidad y el 80% de las redes del oro de Grand Sucre. Se refiere a diferentes periodos, aquí tenemos unos 4, de crecimiento económico significativo en la historia de los Estados Unidos. El crecimiento democrático, expansión del sufragio. A lo largo de la historia estadounidense se ha experimentado una tensión global sobre el sufragio, incluyendo a las mujeres y a los afroamericanos. Aquí tenemos la destrucción del aparato productivo. La destrucción se refiere a una disminución de desaparición de capacidad productiva de una economía que sea globalización o económicamente, en la crisis económicamente o automatización. La liberación del comercio internacional. Esto tiene beneficios y desventajas. La liberación del aumento internacional ha traído también beneficios como la expansión de los mercados y la reducción de precios, pero también ha generado una desventaja como la competencia del desempleo y la pérdida de empleos del sector sensibles. Acá tenemos los bajos precios del petróleo y las materias primas, impacto económico de bajos precios del petróleo y las minerías primas que han beneficiado a la economía estadounidense al reducir los costos productivos y el consumo. El auge económico estadounidense ha sido un proceso complejo que ha estado marcado en diferentes factores, algunos positivos y algunos negativos. Aquí tenemos la evaluación de la política estadounidense. Este es sumamente importante porque tiene dos partidos políticos que no piensan igual, o sea, cada uno piensa diferente. En la política estadounidense es un modelo de constante tensión entre el Partido Democrático y el Partido Republicano. Dos fuerzas con visiones distintas sobre el gobierno que han evolucionado a través de la historia. Actualmente la política se caracteriza como una profunda polarización con ambos partidos, cada vez más distinta en sus posiciones. El futuro es incierto, no es probable que la polarización siga aumentando, ya que surjan nuevos movimientos políticos. Bueno, le paso a mi siguiente compañero que le faltan dos subtítulos sumamente importantes para acabar con el auge, la era del auge del capitalismo. Gracias. El estilo de vida de los estadounidenses generalmente se remonta a la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, experimentando cambios significativos. La economía creció rápidamente durante este periodo, lo que resultó en un aumento en la capacidad de gastos de los estadounidenses. En medio del auge económico, también existía el temor a la Guerra Fría y al comunismo. Esto resultó en una fuerte promoción del capitalismo y al estilo de vida de los estadounidenses. En la estabilidad laboral, muchas personas trabajaban para la misma empresa durante toda su vida, lo que les daba una estabilidad económica considerable. Hubo un aumento en los sindicatos, que luchaban por un mejor salario y condición de trabajo. A pesar del auge económico, hubo tensiones sociales, ya que el movimiento de los derechos civiles luchó contra la discriminación racial y el movimiento feminista luchó por la igualdad de derechos para las mujeres. En la educación hubo una fuerte énfasis como una forma de avanzar en la vida. La ley Jill Bill, oficialmente hecha para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, fue creada en 1944 y brinda una serie de beneficios a los veteranos de las Fuerzas Armadas. El estilo de vida de los estadounidenses fue caracterizado por el consumismo,
la estabilidad económica y una fuerte énfasis en la familia y la educación. Ahora seguimos con el milagro económico japonés. Fue un periodo de crecimiento económico extremadamente rápido para Japón, desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial hasta finales de la Guerra Fría. Japón quedó devastada por la guerra a la segunda economía más grande del mundo. Tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó devastada y su economía en ruina. Con la ayuda del Plan Marshall y bajo la dirección de los Estados Unidos, donde Japón comenzó a reconstruir su economía. En la década de 1950, la economía de Japón comenzó a expandirse a un ritmo rápido, impulsado por industrias como la construcción naval y la automoción. Durante las décadas de 1960 y 1970, Japón experimentó un crecimiento económico aún mayor, impulsado por la alta productividad, la inversión en tecnología avanzada y la exportación de bienes a mercados extranjeros. Este fue un periodo extraordinario para Japón, ya que tuvo crecimiento y transformación económica, pero también dejando varios desafíos, incluido un alto nivel de deuda pública y una economía altamente dependiente de las exportaciones. A pesar de estos desafíos, Japón es un ejemplo impresionante de cómo un país puede transformar y alcanzar un alto nivel económico en tan poco tiempo. Gracias.